Habiendo desarrollado su ministerio en tiempos de gran apostasía, Jeremías se ha clasificado como uno de los profetas mayores. El libro de Jeremías es totalmente increíble. Este se ubica en uno de los tiempos de mayor apostasía que vio la ruina total de una nación que en el pasado fue cuna de grandes reyes y sacerdotes, pero fue arrastrada a una terrible decadencia espiritual y moral que terminó en su destrucción total por causa de la multitud de sus pecados. Si recordamos, estamos estudiando a los profetas mayores y en esta oportunidad consideraremos el libro del profeta Jeremías. Así que iniciemos con este estudio, considerando los antecedentes generales del libro de Jeremías. El nombre de Jeremías proviene del hebreo Yerjim-Yahu, que significa Jehová levanta. Y la introducción de este libro lo tenemos en Jeremías capítulo 1, versículos que van del 1 al 3, que dicen: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, y en el año 13º de su reinado. Le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11º de Sedequías, hijo de Josías, el rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Con estas palabras, el libro de Jeremías inicia. Y si nos damos cuenta, el profeta se llama Jeremías y es hijo de un tal Hilcías. Y al parecer eran sacerdotes que habitaban en la tierra de Anatot, en Benjamín. Ahora, la palabra de Dios vino a este profeta en los tiempos de Josías, hijo de Amón, lo que nos indica que su ministerio duró desde el reinado de Josías. En el año 13º de su reinado, dice el texto bíblico, que le vino palabra de Jehová a Jeremías, y también le vino en tiempos de Josías hasta el fin del 11º año en el que Sedequías, hijo de Josías, fue rey de Judá, hasta ver la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Así que este prácticamente es el tiempo en el cual el profeta Jeremías desarrolló su ministerio. En cuanto a la fecha en el cual fue escrito, se cree que fue entre el año 626 al 569 a.C. La temática del libro es acerca de las profecías en contra de la apostasía de Jerusalén y su inminente exilio babilónico. También este libro, o mejor dicho, el profeta Jeremías, es conocido con el nombre del profeta Llorón. El título de profeta llorón no es un indicativo de que se trataba de un hombre cobarde o de carácter débil. Definitivamente no. Más bien nos habla de un hombre cuyo corazón se quebrantó al ver la ruina de su nación por causa de la apostasía, pero al mismo tiempo Jeremías demostró un carácter fuerte y valiente al ejercer su ministerio en tiempos bastante difíciles. También entre los datos de este profeta tenemos que él nunca se casó. Allá en Jeremías 16:2 dice: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Esa fue la orden que Dios le dio a Jeremías. También tenemos que el amanuense de este libro es Baruch. Esto se puede leer allá en Jeremías capítulo 45 versículo 1. La palabra amanuense hace referencia a una persona que tenía el oficio de escribir a mano, copiando o poniendo en limpio los escritos ajenos o escribiendo lo que se le dictaba. Así que el amanuense de este libro, de todas las revelaciones que Jeremías recibió de parte de Dios, fue Baruch. Así que eso es lo que podemos decir en cuanto a los antecedentes generales de este libro. Pero consideremos ahora su estilo literario. En general, podemos decir que el estilo literario de este libro es profético. Es decir, fue un libro escrito en un hebreo muy complejo y poético, no ordenado cronológicamente, que posee una serie de profecías que son dadas al pueblo de Israel. También tenemos que entre las características literarias de este libro es que en ocasiones observamos repeticiones poéticas combinadas con una narrativa descriptiva. Veamos un ejemplo de esto allá en Jeremías capítulo 4, versículo 23 al 26. Aquí podemos ver cómo el profeta combina una narrativa descriptiva utilizando la palabra miré y he aquí,
que se repiten a lo largo del texto en una forma que podemos apreciar perfectamente. Leamos Jeremías capítulo 4, versículo 23, que dice: Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Así que a través de este ejemplo podemos ver cómo Jeremías combina una repetición poética combinada con una narrativa descriptiva que es característico de su libro. También el libro de Jeremías posee fragmentos proféticos escritos en prosa. Cuando hablamos de prosa nos referimos a la forma de expresión habitual, oral o escrita, que no está sujeta a las reglas del verso o a una métrica o entonación rítmica. Popularmente la prosa es equivalente a decir palabrería. Leamos un ejemplo de esto en Jeremías capítulo 7, versículo 1 al 4, que dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Este es un ejemplo de los que podemos encontrar en el libro de Jeremías, que no está escrito en forma poética, más bien obedece a una prosa escrita. También el libro de Jeremías se caracteriza por usar símbolos a lo largo de todo el libro. Un símbolo es un signo que establece una relación de identidad con una realidad espiritual. Entre estos tenemos, por ejemplo, el cinturón inservible, que simbolizaba la forma de cómo Dios haría que la soberbia de Judá se pudriera mediante el juicio que se avecinaba. Aquí Dios ordena al profeta que compre un cinturón y más tarde le pide que lo deje en la hendidura en una peña en el río Éufrates. Días después, Dios le ordena al profeta que regrese a buscarlo y el cinto para este momento ya estaba podrido. Y es ahí cuando Dios le dice: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Esto lo podemos encontrar en Jeremías 13:19. Luego tenemos la orden que Dios le dio a Jeremías de no casarse y tener hijos. Ya en Jeremías 16, versículo 1 al 4, lo podemos ver. Esto como advertencia del terrible juicio que venía sobre la nación, donde los niños y las mujeres morirían. Y en ese sentido era mejor no estar casado ni tener hijos. Además tenemos la señal de los yugos en Jeremías capítulo 27, donde Dios le ordena al profeta hacer coyuntas y yugos y enviarlos a diferentes reyes paganos como símbolo de que serían sometidos a servidumbre delante de Nabucodonosor, rey de Babilonia. También tenemos la señal de la vasija de barro quebrada, en la cual el Señor le ordena al profeta comprar una vasija de barro y en presencia de los príncipes le pide que la quiebre y profetice diciendo que así sería quebrantada la nación entera por causa de los pecados de ellos. Esto lo vemos allá en Jeremías capítulo 19, versículos que van del 1 al 12. Podemos también mencionar la ocasión cuando Dios le pidió al profeta que comprara un terreno en su pueblo natal. Esto está allá en Jeremías capítulo 32, versículos del 6 al 15, lo cual era un símbolo de que los judíos volverían a su tierra aun cuando ésta fuese destruida por los babilonios. Finalmente podríamos mencionar la señal de los higos buenos y los higos malos. Esto está en Jeremías capítulo 24 y en este caso los higos malos representan a Sedequías y su pueblo malvado, los cuales serían sometidos a escarnio y ruina por causa de sus rebeldías, mientras que los higos buenos representan a los buenos judíos que serían protegidos por Dios durante el cautiverio. Esto está en Jeremías capítulo 24. Así que, como vemos, el libro de Jeremías también posee símbolos que el profeta utiliza a lo largo de todo su libro para darnos profecías en cuanto al futuro de la nación de Judá, de Jerusalén y de otras naciones paganas a los cuales también envía su mensaje.
Finalmente, en cuanto al estilo literario, podemos decir que el libro de Jeremías posee un apéndice. Un apéndice es una sección ubicada al final del libro donde se incluye información adicional a los capítulos anteriores. Esto está en el capítulo número 52 de Jeremías y ahí se nos habla acerca del reinado de Sedequías, la caída de Jerusalén, la cautividad de Judá y se nos habla de la ocasión cuando Joaquín es liberado y recibe honores en Babilonia. Así que esto es lo que podemos hablar acerca del estilo literario del libro del profeta Jeremías. Ahora, es bien interesante considerar cómo la arqueología ha venido a demostrar la veracidad histórica de los libros de la Biblia. Y en Jeremías tenemos un descubrimiento que confirma parte de los acontecimientos que están narrados en Jeremías capítulo 39, versículo 3. Este es el descubrimiento de la antigua tablilla de arcilla que data del año 595 a.C. y que se encuentra en el Museo Británico. En esta tablilla aparece el nombre de un funcionario babilónico cuyo nombre, de acuerdo a esta tablilla, es Nabu-Sharuzu-Ukin. Este es el nombre caldeo, pero en hebreo se le da el nombre de Nebo-Sarsekin. Este es el equivalente hebreo del nombre caldeo. Ahora, si revisamos Jeremías capítulo 39, versículo 3, encontraremos ahí dicho nombre. Revisemos cómo aparece este texto en la versión Reina Valera 1960. Dice el texto de Jeremías capítulo 39 versículo 3 en esta versión: y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio, Nergal, Sarecer, Samgar Nebo, Sarsequín el Rabsaris, Nergal, Sarecer el Racmac y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. En este caso en específico, en la versión Reina Valera 1960, el nombre que en caldeo aparece como Nabus-Sharusun-Ukin, Casiodoro Reina lo traduce como Samgar Nebo. Sin embargo, esta no es una buena traducción y las versiones modernas lo traducen de una mejor manera. Por ejemplo, si leemos la versión Nueva Traducción Viviente de la Biblia, tenemos que el nombre de este funcionario es traducido como Nebo Sarsequín. Leamos otra vez Jeremías capítulo 39 versículo 3, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente, que dice: todos los oficiales del ejército babilónico entraron y en señal de su triunfo se sentaron en la puerta central. Nergal, Sarecer, el Samgar y Nebo Sarsequim, un oficial principal, Nergal, Sarecer, consejero del rey y todos los demás oficiales del rey de Babilonia. Si nos damos cuenta, aquí la Nueva Traducción Viviente traduce el nombre del funcionario del rey de Babilonia como Nebo Sarsequim, que es el nombre equivalente en hebreo que aparece en caldeo en la antigua tablilla de arcilla que se encuentra en el Museo Británico. Pero leamos otra versión moderna. Leamos la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Esta dice: por la que entraron todos los jefes del rey de Babilonia hasta instalarse en la puerta central. Nergal, Sarecer, el Samgar, Nebo Sarsequim, un oficial principal, Nergal, Sarecer, también un alto funcionario y otros de los jefes del rey de Babilonia. Así que una vez más vemos que aquí en Jeremías 39:3 en la Nueva Versión Internacional aparece el nombre de Nebo Sarsequim, que como ya dijimos es el equivalente hebreo del nombre caldeo Nabu-Sharuzu-Ukin que aparece en la antigua tablilla de arcilla que data del año 595 a.C. y que se encuentra en el Museo Británico. Y todo eso es una evidencia más que nos confirma la veracidad histórica que nuestra Biblia posee hoy por hoy. Sin embargo, ahora consideremos el llamamiento del profeta. Este llamamiento lo encontramos en Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 10. Y dice el texto: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Aquí podemos ver el increíble llamamiento que Dios le hace a su profeta. Y es tan enfática este llamamiento, y uno no deja de notar la increíble relación de amor que existía entre Dios y su siervo, ya que con palabras dulces
le dice que antes que él se formase en el vientre de su madre, él ya lo había conocido y lo había dado por profeta, por su ministro a las naciones, lo había santificado, es decir, lo había puesto aparte, lo había destinado para uso exclusivo de su gloria y honra. Y todo esto nos recuerda la maravillosa verdad de que también Dios nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo. Nosotros podemos sentirnos felices, agradecidos con Dios de este enorme privilegio de que antes de que nosotros naciésemos también Él ya nos había conocido y nos había apartado para su gloria y honra. Así, de esta manera, el profeta recibe su llamamiento de parte de Dios. Sin embargo, podemos ver las objeciones que el profeta le hace a Dios, porque él no se consideraba apto, no se consideraba preparado para desempeñar el ministerio para el cual el Señor lo estaba llamando. Así que si seguimos leyendo, el profeta viene y le responde: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíes irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. De esta manera Dios le confirmaba a su profeta el respaldo que recibiría de parte de él, porque si bien es cierto, a lo mejor quizás el profeta tenía una edad muy temprana, era un adolescente, y él pensaba que sus palabras no iban a tener eco delante de una nación tan testaruda como lo era la nación de Judá, una nación que se había perdido por causa de sus pecados y no quería saber nada con Dios. Ahora viene el profeta y pone esta excusa y le dice que él apenas era un niño y que él no tenía ni siquiera la capacidad para hacer aquello que él estaba ordenando, pero Dios le deja claro de que el ministerio él lo iba a respaldar, porque el ministerio era Dios el que estaba detrás de él y la obra era de él, de tal manera que todas las palabras que él tenía que decir, él las habría de poner en su boca, y que lo había levantado para estar delante de las naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Es increíble la autoridad que Dios le da a este hombre, y ciertamente eso es lo que hace Dios. Dios se complace a levantar a personas humildes, personas que quizás nunca pensaron que podían desempeñarse en un ministerio dentro de una iglesia, nunca consideraron llegar a servirle al Señor en su obra, pero Dios es así. Él llama a aquellos que se consideran de humilde condición, aquellos que piensan que no tienen la preparación, no tienen la educación, no tienen las herramientas ni los recursos, pero ciertamente Dios es el que llama y Él se encarga de preparar a sus siervos, de formarlos a lo largo del tiempo, de proveerles los recursos que necesitan, de darle la autoridad. Y como ya lo hemos dicho, la obra es de Dios, no es de un hombre en específico, y el éxito de su obra depende exclusivamente de Dios. Y Él se place en llamar a hombres y mujeres de humilde condición. Quizás no son a los ojos de las personas los hombres o mujeres más preparados, pero la verdad es que cuando el Señor llama, nadie puede desobedecer. Por eso Pablo decía ya en 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 al 29: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así es el Señor. Él llama a personas que quizás a los ojos de la sociedad no valen nada, quizás nadie daría nada por ellos, y lo más probable es que sean despreciables, pero cuando Dios llama, Dios levanta a estos hombres, Él los prepara, Él los usa tremendamente, y Él hace grandes maravillas en las vidas de aquellos que deciden confiar en Él.
Así que a partir de este momento el profeta recibe el llamamiento, recibe esa investidura de poder y Dios lo prepara para que sea su profeta en tiempos de gran apostasía, en tiempos bastante difíciles. Es cuando a Jeremías le tocó desarrollar su ministerio y lo realizó con fidelidad. Ahora, para poder comprender un poco mejor la situación en la cual Jeremías desarrolló su ministerio, consideremos la situación política en los tiempos de este profeta. Y en la siguiente diapositiva podemos ver los diferentes reyes y acontecimientos históricos que rodearon el ministerio de Jeremías. En primer lugar, vemos que Jeremías desarrolló su ministerio a lo largo de 5 reyes en Judá. Y el primero de ellos fue Josías, que inició su reinado allá en el año 640 a.C. Y fue justamente en el año 13º del reinado de este rey que Jeremías recibe su llamamiento al ministerio. Entre los acontecimientos relevantes que ocurrieron en la historia durante el reinado de Josías, podemos mencionar a la famosa batalla de Nínive, que de acuerdo a la historia es la batalla donde Asiria finalmente es derrotada por Nabopolassar, el rey de Babilonia. Esto ocurrió allá en el año 612 a.C. y esta batalla fue decisiva para destruir a uno de los 2 enemigos que se oponían a Babilonia para que ésta se convirtiese en la conquistadora de todo el Medio Oriente. Ahora, Sedequías reinó hasta el año 609 a.C. y esto fue así porque él realmente murió en la batalla en Megiddo que sostuvo contra el rey de Egipto, Necao. A su muerte es sucedido en el trono por su hijo Joacás, el cual solo reinó apenas 3 meses, ya que en el año 609 a.C., a los 3 meses de estar reinando, el faraón Necao invade Jerusalén y los lleva cautivo a Egipto e instala en su lugar a otro rey que era Joacim, también hijo de Josías. Así que en el año 609, 3 meses después de la muerte de Josías, Joacás es depuesto por Necao, es llevado cautivo a Egipto y en su lugar se instala como rey de Judá Joacim. Luego tenemos que durante el tiempo que Joacim fue rey de Judá, ocurrió otro acontecimiento importante en la historia que es conocido como la batalla de Carquemis, que es donde Nabucodonosor derrota finalmente a Egipto y se convierte en el gobernador de todo el mundo. Esto ocurrió allá en el año 605 a.C. Luego, en el año 598 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalén y Joacim es muerto durante la invasión. Y es ahí donde ocurre la primera deportación de judíos a Babilonia, en el año 598 a.C., y Nabucodonosor coloca a Joacim como el nuevo rey de Jerusalén. Luego, en el año 597 a.C., Joacim se rebela en contra del rey de Babilonia y esta nación es invadida por Babilonia una vez más, y aquí ocurre la segunda deportación en el año 597 a.C., donde Joacim y muchos judíos son deportados nuevamente a Babilonia, ocurriendo la segunda deportación de judíos importantes, y en su lugar es colocado Sedequías como el nuevo rey de Jerusalén. Al final, Sedequías termina también rebelándose en contra de Nabucodonosor, lo que finalmente provocó la destrucción total de la nación de Jerusalén. El templo fue también totalmente destruido, sus muros destruidos y quemados, y esto ocurrió en el año 586 a.C., y todos los judíos que habían quedado en Jerusalén son llevados cautivos a Babilonia para iniciar los 70 años de cautividad en Babilonia y así dar fin a la sucesión de reyes del linaje de David antes de la deportación de la cautividad en Babilonia. Así que prácticamente esta es la situación política en la cual Jeremías se desarrolló durante todo su ministerio. Pero sigamos considerando un poco más acerca de la historia de estos reyes y cómo el ministerio de Jeremías estuvo relacionado con ellos. En primer lugar, dijimos que el primer rey que aparece
en la sucesión de reyes durante el periodo del profeta Jeremías es Josías. La Biblia dice allá en 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 al 2, que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Como vemos, Josías es resaltado en las páginas de la Biblia porque fue un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Apenas tenía 8 años cuando comenzó a buscar a Dios, y a los 12 años, como dice el libro de Crónicas, limpió Judá de los ídolos. Esto lo podemos ver allá en el capítulo 34, versículos 4 al 7 del segundo libro de Crónicas. También Josías fue un rey que celebró la Pascua después de muchos años donde no se celebraba por causa de la impiedad de los antiguos reyes que lo habían antecedido en el trono. Eso lo podemos ver en 2 de Crónicas capítulo 35 versículos 1 al 19, y el segundo libro de Reyes capítulo 23 versículo 25 resalta que antes de él no hubo otro rey que se convirtiese de todo su corazón a Dios. Leamos 2 de Reyes capítulo 23 versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Así que definitivamente Josías es considerado en las páginas de la Biblia como un hombre que durante su vida y durante los años de su niñez buscó de todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas a su Señor Dios Todopoderoso. Ahora es durante el reinado de este hombre, durante el año 13º de su reinado, que Jeremías recibe su llamamiento al ministerio. Lamentablemente encontramos su muerte allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 20 al 24. Aquí se nos dice que Necao, faraón de Egipto, subía a hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates en contra de Babilonia. Pero para llegar hasta este lugar tenía que pasar por Jerusalén. Sin embargo, Josías le hizo frente, y durante el combate que tuvieron las dos naciones, Josías fue gravemente herido por unas flechas, y al final la herida fue de muerte, lo cual provocó su muerte, y fue llevado a Jerusalén, donde finalmente murió. Así que aquí terminaron los días de este buen rey, y en su lugar fue elegido Joacás como rey de Jerusalén. Esto lo podemos ver allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 39, versículo 1 al 2, que dice: entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. En cuanto a Joacás, lo que podemos decir es que de 23 años era cuando comenzó a reinar en Jerusalén, y solo reinó 3 meses. También en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 32, dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y esto provocó la ira de Dios, de tal manera que Dios permitió que Necao, faraón de Egipto, invadiera Jerusalén y lo tomase preso, y pusiese una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro a la nación de Jerusalén. Y este hombre Joacás fue llevado cautivo a Egipto, de donde no regresó jamás, y la nación terminó siendo tributaria de Necao, faraón de Egipto, y en su lugar el faraón Necao estableció como rey en Jerusalén a Joacim, que también era hijo de Josías. Esto lo podemos ver en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos que van del 33 al 34. Y de hecho, allá en Jeremías capítulo 22, versículo 11 al 12, el Señor habla acerca de este acontecimiento que no era más que un juicio que venía sobre Joacás de parte de Dios por causa de sus muchos pecados. Leamos lo que dice Jeremías capítulo 22
y versículos 11 al 12. En estos versículos a Joacás se le llama Salum. Leamos: porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Así que esta es la sentencia que Dios dicta en contra de Joacás, este rey malvado que hizo lo malo ante sus ojos sin arrepentirse, y al final Necao termina llevándolo cautivo a Egipto, y el Señor advierte que él moriría en esta tierra y no volvería jamás a Jerusalén. Luego tenemos que el siguiente rey fue Joacim. Allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 36, dice: de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedadías de Ruma. Y lamentablemente como los otros reyes, fue malo. Porque allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 37, dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Ahora, si recordamos, este hombre fue puesto en el trono de Jerusalén como rey por Necao, faraón de Egipto, allá en el año 609. Sin embargo, en el año 605 a.C., Nabucodonosor derrota a Necao en Carquemis. Luego de eso, Nabucodonosor hace vasallo a el rey Joacim, vasallo de Babilonia, y así Babilonia pasa a ser la nación dominante. Ahora, en cuanto a lo que Jeremías nos habla de este rey, vemos que este fue un rey bastante malo, a tal punto de que se atrevió a rasgar y quemar la palabra de Dios con un cortaplumas. Leamos Jeremías capítulo 36, versículo 23 al 24, que dice: cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en que el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Así que podemos ver lo perverso que era este hombre Joacim, tanto que se atrevió a quemar la misma palabra de Dios. Ahora, 3 años después, Joacim se rebela en contra de Nabucodonosor, pero no logró prevalecer. Allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 1 al 12, nos dice: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Así que de esta manera Joacim se rebela en contra de Babilonia, pero es para su propia ruina, y era parte de los designios de Dios que así ocurriese, porque era el castigo que este hombre perverso recibiría por causa de sus maldades. Finalmente, Joacim es totalmente desechado por Dios. Esto lo podemos ver allá en Jeremías capítulo 22, versículos 18 al 19, que dicen: por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorará diciendo: ay, hermano mío, y ay, hermana, ni lo lamentarán diciendo: ay, Señor, ay, su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Así que este es otro de los reyes durante el tiempo en el cual se desarrolló el ministerio del profeta Jeremías, un rey bastante malo, y ese fue su fin. Luego, a su muerte, se levanta el rey Joaquín. La Biblia dice en Segundo de Reyes, capítulo 24, versículo 8, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén.
Lamentablemente, como los demás reyes, este hombre hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que habían hecho sus padres. Esto de acuerdo al segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 9. Era de 8 años cuando Joaquín comenzó a reinar y reinó solamente 3 meses y 10 días en Jerusalén, de acuerdo al segundo libro de Crónicas, capítulo 39, versículo 9. Este rey es sustituido por su hermano Sedequías. Nabucodonosor invade nuevamente Jerusalén, es saqueada la ciudad nuevamente. En su lugar establecen a Sedequías como el nuevo rey de Judá y Joaquín es llevado cautivo a Babilonia. Allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 10 dice: a la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Al final, allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 27 al 30, se nos narra un poco más acerca de cuál fue el fin de este rey que conocimos en la Biblia con el nombre de Joaquín, ya que al parecer este fue visto con buenos ojos por el rey de Babilonia y al final de sus días recibió benevolencia y fue liberado de sus prisiones. Leamos lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 27 al 30, que dice: aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, liberó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Así que este fue el final que tuvo este rey Joaquín al final de sus días como cautivo en Babilonia. A los 37 años de su cautiverio es liberado de la cárcel y el rey Evil Merodac, rey de Babilonia, lo ve con ojos de benevolencia y él recibe esta bondad a favor de su vida. Finalmente, el último de los reyes de Judá fue Sedequías. Allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 17, dice: y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Lamentablemente también este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Esto de acuerdo al segundo libro de Reyes 24, 19. Y de acuerdo al segundo libro de Crónicas 36, 30, se nos dice que este se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Por esta causa, Nabucodonosor decide finalmente destruir Judá, destruir Jerusalén, destruye el templo, los muros, y toda la nación es llevada cautiva a Babilonia. Ahora es triste ver cómo Jeremías desarrolló su ministerio durante estos tiempos donde se levantaron falsos profetas que animaban a los reyes a rebelarse en contra del rey de Babilonia. Sin embargo, el mensaje de Jeremías era diferente. El mensaje de Jeremías anunciaba una destrucción eminente. El mensaje de Jeremías les anunciaba que era mejor entregarse a los babilonios para que así la nación sobreviviese y ellos salvasen su vida. Pero qué triste es ver cómo la nación entera, incluyendo el rey, decidieron obedecer a los falsos profetas, rechazar la palabra de Dios, y esto los llevó a su ruina total. Por ejemplo, allá en el libro de Jeremías, capítulo 38, versículos 14 al 20, vemos la ocasión cuando el rey Sedequías mandó a llamar al profeta Jeremías para que en presencia de él le diese la palabra de Dios y le diese un consejo de qué hacer, porque los babilonios ya estaban a las puertas de Jerusalén, habían rodeado el muro, los días de Jerusalén estaban contados, y ahí el rey Sedequías le pregunta a Jeremías qué hacer. Y ahí viene el mensaje de Jeremías que está en este capítulo 38, donde Jeremías le profetiza diciendo
si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. Ese fue el mensaje de Jeremías. Sedequías pudo haber entendido en este momento el mensaje y aceptarlo y haberse rendido ante los líderes de Babilonia. Lamentablemente no lo hicieron y como consecuencia vino la ruina sobre ellos. Los babilonios finalmente vencieron sus fortalezas, entraron a la ciudad, la destruyeron y Sedequías fue capturado junto con sus príncipes y fueron llevados en presencia del rey de Babilonia. Y ahí veamos lo que pasó. Leamos Jeremías capítulo 52, versículos 10 al 11, que dice: y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló a Ribla y a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Así fueron los días finales de Sedequías. Fue hecho prisionero de Nabucodonosor. Él vio con sus propios ojos cómo el rey de Babilonia mató a todos sus hijos y a él le sacó los ojos y terminó preso en una cárcel totalmente ciego con grillos hasta el día que murió en la cárcel. Qué triste es ver el final que esta nación tuvo. Qué triste es ver que pudieron salvarse si hubiesen obedecido la palabra de Dios por medio del profeta Jeremías, pero no fue así. Así de duro fue el ministerio de Jeremías. Fue un tiempo de total caos, un tiempo de terrible apostasía y decadencia espiritual, un tiempo de juicios terribles que vinieron a la nación por causa de sus pecados. Ahora, si consideramos las divisiones que el libro de Jeremías tiene, podemos hablar de 4 secciones. La primera la tenemos en el capítulo 1 de Jeremías, que habla acerca del llamamiento del profeta, el cual ya consideramos anteriormente. Luego, una segunda división podría ser el juicio que Jeremías envía a la nación de Judá y Jerusalén. Esto abarca desde los capítulos que van del 2 al 24. En ella encontramos el mensaje de Jeremías en contra de la apostasía de Israel y de Judá, exhortaciones al arrepentimiento, la inminente invasión que venía a la nación por causa de sus pecados, los lamentos que el profeta hace acerca de Judá y Jerusalén, el pacto que había sido violado por el pueblo de Dios, los diferentes complots que se armaban en contra de Jeremías, ya que el mensaje que él enviaba de parte de Dios era muy duro para los apóstatas de su tiempo, las quejas incluso del mismo profeta por las constantes persecuciones que recibía por decir la verdad y las respuestas que obtenía de parte de Dios para fortalecer su vida y que continuase en el ministerio diciendo lo que Dios quería que él dijese y promesas acerca del regreso del remanente que habría de ocurrir después del cautiverio en Babilonia. Luego tenemos una tercera sección que nos habla del ministerio de Jeremías a las naciones. Esto abarca desde los capítulos 25 al 51 de dicho libro y aquí encontramos profecías acerca de los 70 años de desolación o los 70 años de cautiverio de los judíos en Babilonia, los juicios que venían sobre las naciones paganas, la carta de Jeremías a los cautivos en Babilonia. También Dios promete que los cautivos regresarían a su tierra y habla de establecer un nuevo pacto con ellos. Además de todo eso, también se nos habla de el ejemplo que Dios pone de los recabitas, que era una nación nómada que no bebían vino porque su antepasado así se los había mandado. Y después de muchos años, estos hombres todavía seguían obedeciendo las instrucciones que su antepasado les había dado en cuanto a no beber vino. Y por eso Dios
Dios los pone como ejemplo porque Israel, que era su hijo, no había obedecido sus mandamientos. Sin embargo, los recabitas habían obedecido el mandato de un hombre, pero lamentablemente Israel falló en obedecerle a Dios. También tenemos la caída de Jerusalén y la situación de Jeremías con el remanente de judíos que había quedado en Jerusalén después de que Sedequías es llevado cautivo a Babilonia y toda Jerusalén es destruida. Aquí se nos habla de cómo Nabucodonosor pone como gobernador de esta tierra a Gedalías y surge una conspiración en contra de él por parte de Ismael. Sin embargo, Jeremías le advierte a Ismael que no se rebelase en contra del rey de Babilonia porque el fin no sería bueno. Lamentablemente, Ismael no obedeció. Los judíos conspiran en contra de Gedalías, matándolo, y ellos intentan huir a Egipto. Sin embargo, su intento fracasa y todos mueren en el intento. Al final tenemos en el capítulo 52 un apéndice histórico que ya hemos considerado anteriormente. De esta manera se divide el libro de Jeremías, un libro totalmente maravilloso, un libro lleno de poesía profética, un libro con muchos símbolos, un libro que todos debemos amar y sobre todo nos habla de un profeta, un hombre que desarrolló su ministerio en tiempos difíciles, en tiempos donde nadie escuchó su mensaje, no hubo ningún convertido, nadie escuchó el mensaje que él tenía, o mejor dicho, nadie aceptó el mensaje que él tenía que decirles de parte de Dios. Sin embargo, Jeremías fue fiel a su ministerio, demostrando un carácter fuerte, una fuerte determinación y una fidelidad al ministerio para el cual el Señor lo había enviado. Jeremías profetizó durante todos estos tiempos juicios venideros que se cumplieron y que Jeremías vivió en carne propia. De esta manera, el libro de Jeremías está constituido por 52 capítulos que hoy por hoy tenemos en nuestras Biblias y es constituido como uno de los 5 libros de los profetas mayores. Sin embargo, por hoy hemos llegado al fin de este estudio, no sin antes orarle a Dios y darle las gracias por habernos dado la oportunidad de estudiar de forma muy general todo el contenido o los aspectos más importantes del libro de Jeremías. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este tiempo de estudio, el cual tú nos has permitido, Señor, estudiar de manera muy general este libro maravilloso. Te damos las gracias, Señor, porque definitivamente es un libro del cual podemos aprender mucho, un libro que nos inspira, que nos desafía a esforzarnos también en nuestros ministerios, sabiendo que hemos sido elegidos por ti, Señor, que desde antes de la fundación del mundo tú nos habías elegido para vida eterna, Señor, y como tus obreros en esta viña, ayúdanos, Señor, a ser fieles a nuestro ministerio, a ser fieles, Señor, en aquellas cosas que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te lo pedimos en esta oportunidad. Gracias por todo, Señor Santo. Amén y amén.